¿Qué tal, amigos? Nuevamente un gusto poderles saludar en estos momentos y gracias por sacar este tiempo para repasar la segunda lección de la lección de escuela sabática del tercer trimestre del año 2018. Hoy está con nosotros el pastor Luis Orozco, pastor de jóvenes de nuestra asociación. Pastor, gracias por acompañarnos. Siempre una alegría estar aquí y participar con nuestros amigos que nos sintonizan el estudio de la Biblia. Gracias, pastor. Y como siempre, queremos pedir la ayuda del Espíritu Santo, pedir la ayuda de Dios para poder comprender su palabra y poderla aplicar también. Así que quiero invitarles para que cerremos nuestros ojos y oremos. Padre bendito, una vez más, al abrir tu palabra, al repasar la lección, por favor, muéstranos tu voluntad, llévanos a aceptarla, pero también a practicarla. Por favor, bendice a cada amigo a la distancia, a cada hermano, allí en su casa, en su familia, y permítenos juntos estudiar tu palabra en estos momentos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, la lección de esta semana, una lección bastante bonita, una lección que tiene que ver con un momento especial, con prácticamente el inicio de la iglesia cristiana, y diríamos de manera corporativa, digámoslo así, ¿no? Que fue el momento de el Pentecostés. Y quiero leer para ustedes el versículo principal de esta semana, que está en Hechos 2, versículos 32 y 33. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo, la gran promesa, la gran necesidad de nosotros hoy en día, ¿verdad, pastor? Y no solo la gran promesa, que siendo es una gran realidad, sino la gran esperanza. Así es. La gran esperanza. Sin el Espíritu Santo nosotros no tenemos manera de cumplir nada de la tarea que Cristo nos ha dejado. Así que qué importante que la iglesia nace con el cumplimiento de esa promesa que se vuelve la esperanza de nosotros hoy también. Así es, pastor, y es que cuando hablábamos la semana pasada de esas 120 personas que esperaron, creyeron en la promesa de Jesús de que iba a enviar al Espíritu Santo, ellos se fueron al aposento alto, allí nombraron también al número 12 apóstol, allí nombraron a Matías y pues se formó el grupo de los 12 apóstoles, pero ellos estaban allí reunidos esperando la venida del Consolador. Algo importante quizás sería remarcar con nuestros amigos, Pastor Gilberto, algunas condiciones importantes para que eso se cumpliera. Sí. Ellos estaban unidos allí, estaban juntos, no estaban pensando en criticar los peinados del otro, ¿no? O sea, un ambiente especial de espiritualidad, de comunión, de arrepentimiento, de adoración, tan esenciales para que esta promesa se cumpla. Y sabe, pastor, que acaba de mencionar algo muy importante que necesitamos hoy en día. Y yo me atrevo a decirlo también en nuestras iglesias. La venida del Espíritu Santo es un nacimiento diario. Y para que el Espíritu Santo venga a mi vida, debo tener arrepentimiento, debo alabar a Dios, debo orar, pedir para que el Espíritu Santo también venga a nosotros, ¿verdad? Pero es una promesa de verdad que anhelada en estos días. La necesitamos. La iglesia debe cumplir con la misión, como lo decíamos la semana pasada, principalmente en compañía del Espíritu Santo, en compañía del poder del Espíritu Santo. Y eso era lo que ellos estaban esperando, ¿no? De que viniera el Espíritu Santo para que también los capacitara y los llevara a predicar a otros lugares, ¿no? Ahora, en ese momento, cuando el Espíritu Santo llega, pues suceden varias cosas allí. Suceden de que, pues, varios hechos sobrenaturales, ¿verdad? Así un viento fuerte, fuego, en señal de que el Espíritu Santo había llegado a ellos. Y al llegar el Espíritu Santo, pues tenía que ver la capacidad con que ellos
iban a salir a otros lugares a cumplir con esa misión. Es correcto, pastor. Y amigos, recordar que el Espíritu Santo está activo siempre con la iglesia. Se manifiesta en lo cotidiano, aún en lo que nosotros no lo sentimos. El Espíritu Santo se manifiesta, pero en momentos especiales como este, y también en un futuro en la iglesia que anhelamos desesperadamente que ocurra ya, ese derramamiento de la lluvia, ¿no? La lluvia tardía que complementa esa lluvia temprana. El Espíritu Santo se manifiesta de una manera muy particular, desarrollando cosas que el mismo discípulo nunca imagina que puedan ocurrir. Y ese día en especial sucedieron, o más bien los que estaban allí esperando al Espíritu Santo recibieron dones especiales. Y allí se nombra uno que hoy en día ha generado mucha confusión. En la actualidad y parece que muchas denominaciones o incluso personas, teologías, que refieren al famoso don de lenguas como un don donde se hablan cosas raras y extrañas y donde se confunde con glosolalia. La glosolalia es repetir palabras ahí que no tienen sentido y muchos dicen, no, este está hablando en lenguas. Pero ese no fue el don de lenguas que repartió el Espíritu Santo a aquellas personas que le estaban esperando, ¿verdad? Cuando hablamos de el don de lenguas, ¿a qué se refería, pastor? ¿Qué era exactamente ese don de lenguas? Qué importante enmarcar esto. En el momento original, cuando esto ocurre, los discípulos están rodeados de una fiesta multicultural. Mucha gente, muchos judíos viajan a Jerusalén, suben a Jerusalén, procedientes de diferentes lugares, y también mucha gente que habla otras lenguas se encuentran en ese lugar. Fue un detalle muy especial poder escuchar las buenas nuevas del Evangelio en su lengua materna, pastor. Una manifestación del Espíritu para hacer más claro el Evangelio y no más confuso. Así es, y es que, pastor, eso significaba de que el cumplimiento de la misión tenía que realizarse en lugares donde no se hablaba arameo, que era el idioma oficial que se hablaba en ese tiempo con los judíos, o el hebreo. Así es. O también el griego, ¿verdad? Que lo hablaban allí alrededor, ¿verdad? Pero podríamos también decir, o el latín también se me ocurre. Habían otros idiomas, por aparte de los conocidos por los judíos, porque los que estaban esperando allí, pues sabían una lengua, sabían un idioma, pero para salir a predicar a otros lugares, el Espíritu Santo les da ese don, les da la capacidad de ir y predicar a esos lugares en el idioma en que esos lugares necesitaban escuchar, ¿no? Creo que vale la pena resaltar para nuestros amigos, Pastor Gilberto, la importancia de ese don para ese momento particular. Por eso es que la Biblia en ese momento hace un énfasis en ese don. Hoy día ese don se hace un énfasis confuso, como lo dijo usted. En realidad no es el único don que Dios dejó a su iglesia, hay otros dones, pero ese en particular cumplía una función. Solamente quisiera añadir en esta parte, muchas veces hoy se interpreta que el hablar en lenguas es una señal distintiva de que el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida, pero no es lo que la Biblia enseña, sino que el don de lenguas vino como resultado de eso, pero no vino por eso. Es decir, el apóstol va a enseñar y va a decir, arrepiéntanse y bautízanse, para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Nunca dice, hablen en lenguas, que significa que ya vino, ¿no? Así es. Eso es algo muy importante para entender cómo ese don tuvo su cumplimiento en un momento muy específico de la historia. Y hay algo curioso que llama la atención allí. Cuando ellos comienzan a hablar en lenguas, en idiomas, porque eso significa lengua, ¿no? Que significaba hablar palabras de otro idioma. Y cuando los demás empiezan a escuchar que el uno está hablando X idioma y el otro Y idioma, Z idioma, pues la gente de alrededor, de afuera, lo que lo estaban escuchando, empezaron a creer que estaban borrachos. Y es que habían personas, pastor, que nunca habían salido de su región, nunca habían escuchado idiomas de otros lugares. Si hoy en día, por ejemplo, nosotros escuchamos a una persona de otro lugar, pues ya tenemos familiarizado su acento, su idioma, y decimos, aunque no sabemos su idioma, decimos, este es de Francia, o este es alemán, o este se me hace que es oriental. No sabemos de qué parte del oriente, pero sabemos que es oriental.
sabemos que es de tal lugar, porque ya tenemos, digámoslo así, identificado su acento. Pero en los días del Pentecostés, la gente no conocía otros idiomas. Por lo tanto, comenzaron a creer de que estaban borrachos. Y entonces Pedro pues hace su primer sermón, ¿verdad? Y entonces Pedro resalta 3 cosas importantes en ese sermón. Lo primero que resalta, pues Pedro en ese sermón, pues tenía que ver con la importancia, ¿no?, del derramamiento del Espíritu Santo, tal como estaba ocurriendo en ese momento, donde se presentaba a Jesús, donde se creía en que Él había muerto y en que Él había resucitado, ¿verdad? La Escritura dice, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido el Padre, el Espíritu Santo prometido ha derramado. Por esto ustedes ahora ven y oyen. Es algo muy importante destacar, amigos y pastor, que el mensaje de Pedro, ese mensaje tan demoledor y lleno del Espíritu Santo, exalta a Cristo. Así es. Qué extraordinario es eso. No estamos llamados a predicarnos a nosotros mismos, a predicar historias. Nada de orgullo hay en este momento tan especial de la iglesia. Simplemente Cristo y solo Cristo. Y cuando los oyentes, pues valga la redundancia, escucharon las palabras de Pedro, dijeron, caramba, qué bonita verdad, qué agradable escuchar esto, ¿no? Porque escucharon acerca de Jesús, de su muerte, de su resurrección, de su venida también, y sobre todo de la esperanza que tenían al que sus pecados fueran perdonados. Y hay algo muy bonito, esto los llevó a 2 cosas. En primer lugar, al arrepentimiento, y en segundo lugar, ¿a qué, pastor? Al bautismo. Y es que aquí es donde muchos dicen, ok, yo estoy arrepentido, pero no me bautizo. Y la verdad es que lo uno va de la mano con lo otro. El bautismo es la evidencia, es el resultado de que el Espíritu Santo ha venido trabajando en mi vida, de que me he arrepentido de mis pecados, de que he pedido la ayuda a Jesús y de que ahora lo manifiesto públicamente ante los demás para demostrar de que me comprometo a una nueva vida. Me encantaría hacer un par de apuntes que me emocionan de las verdades que acaba de mencionar, pastor. La primera es Jesucristo solo. Así es. La Biblia es hermosamente clara. Si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. También cuando en el monte de la transfiguración vienen tanto Moisés como Elías a fortalecer a Jesús, los discípulos los ven, pero después de un instante, dice el texto, no vieron más que a Jesús solo. Qué momento tan importante para fortalecer Jesús solo. El día que eso ocurra en nuestras vidas, el Espíritu Santo obra con un poder extraordinario. El segundo apunte tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Cuánta confusión, pastor Gilberto, en el arrepentimiento? ¿Cómo sé si me arrepentí o no? ¿Cómo sé si no estoy confundiendo culpa y arrepentimiento? Quizás solamente podríamos decir la culpa es el dolor y el temor por las consecuencias que voy a sufrir por lo que hice, mientras que el arrepentimiento genuino es el dolor que me causa haberle fallado al Señor y haber causado daño en mis semejantes. Solo es el arrepentimiento genuino el que viene como producto del Espíritu Santo y transforma nuestras vidas. Así es, se ve un cambio, ¿no? Se ve un cambio externo también. Así que, pues eso es prácticamente la lección de esta semana y llevémoslo al punto práctico, ¿no? Dios hoy requiere de nosotros, en primer lugar, que aceptemos a Jesús. Segundo, de que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, que nos lleve al arrepentimiento, que si no nos hemos bautizado lo hagamos, pero que diariamente seamos bautizados con el poder del Espíritu Santo. Este bautismo del Espíritu Santo cada día nos va a llevar a otros a ser testigos, a compartir lo que nosotros creemos, pero sobre todo a compartir a ese Jesús que murió y resucitó por nosotros y está pronto a regresar por segunda vez. Amén. Me despido diciendo lo siguiente, queridos amigos, no nos desanimemos. Tan difícil que se ve predicar, pero el apóstol lleno del Espíritu Santo, en un solo sermón, fueron miles las personas que escucharon. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obró.
Asimismo, al final de este tiempo se ve imposible la tarea, pero es posible, porque el Espíritu Santo hará lo que nosotros no podemos hacer si estamos dispuestos a colocarnos en sus manos. Amén. Gracias, pastor, por concluir. Y amigos, una vez más, muchas gracias por acompañarnos, pero como siempre vamos a terminar con una oración. Pastor Orozco nos dirige con esta oración, por favor, para terminar en este momento. Claro que sí, oremos juntos. Nuestro amado Padre Celestial, qué alegría saber que no estamos solos en este mundo, ni tampoco estamos solos en la tarea que nos has encomendado. Predicar por testimonio, pero también con acción práctica, ayudar a entender a las personas el bonito evangelio donde solo tú y nadie más que tú es exaltado. Permite que nuestra vida práctica lleve el sello de tu Santo Espíritu y que esa lluvia tardía que tanto se espera, pueda pronto movernos a la acción individual y colectivamente. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Pastor Orozco, muchas gracias por su compañía. Y nuevamente les invito a que sigamos estudiando nuestra lección allá en casa a nivel personal y nuevamente nos encontremos pronto, si Dios así nos lo ha de permitir, en un repaso de lección de escuela sabática. Dios les bendiga. Un gran abrazo a todos.